Vinar.cl, diseño y servicios. Contamos con tecnología de punta para el diseño y fabricación desde letreros volumétricos hasta galvanos, medallas y todo lo que tu imaginación requiera. Vinar.cl cuenta con tecnología láser y es el único con el servicio de router CNC en la provincia. Vinar.cl. Además, presta servicio de cabina fotográfica y dron para videos. Contacto al más 569 82 98 62 56 o en Vinar.cl. Vinar.cl. Diseño y servicios. Perfección al límite. Hola, buenas noches. Bienvenidos a este quinto viernes de las conversaciones patrimoniales. Somos Curicopedia y junto con Vinar estamos tratando de llevar a ustedes cada viernes una conversación distinta de algún investigador o alguna persona de relevancia que haya trabajado o esté trabajando sobre algún tema de interés patrimonial. Esta vez tenemos con nosotros a un querido amigo. Él es curicano, nació 60 años después de Fidel. Es nieto de obreros y dirigente sindical. Desde siempre, hincha del Curicó Unido. Comparte su tiempo entre su pasión por Curicó, el fútbol y la política. El 2011 fue parte del equipo fundador de Glorioso Tablón, un programa radial realizado por y para los hinchas del Curi y que se ha seguido transmitiendo ininterrumpidamente desde esa fecha. Cada vez que puede, escribe sobre su club y la ciudad de Curicó, siempre con un énfasis en lo social, de su relevancia para la identidad y el sentido de pertenencia local. Su tesis de pregrado se tituló Fútbol regional e identidad, el caso del Club Deportivo Luis Cruz Martínez entre 1962 y 1966. Hoy se encuentra trabajando en volcar a una publicación esta investigación sobre este club curicano campeón de la Copa Chile de 1962. Es comunicador social y periodista de la Universidad de Chile, con un magíster en comunicación política de la misma universidad y en vías de otro sobre gobierno y sociedad. Bienvenido a estas conversaciones patrimoniales, Rafael Andaur Marín. ¿Cómo estás, Rafa? Hola, Mauricio, muchas gracias por tu presentación. ¿Bien o me equivoqué en algo? ¿Cómo? ¿Lo dije bien o me equivoqué en algo? Todo impecable. Muchas gracias por tu presentación y estoy muy complacido y es un agrado la invitación que Curicopedia me hace para poder exponer sobre estos temas y tan relevante que es el patrimonio y en particular la identidad, las particularidades que tiene nuestro querido Curicó y su gente, por supuesto. Rafa, en principio, esta pasión por el fútbol y por Curicó Unido, ¿de dónde nace? Mira, en realidad de siempre, y para ser sincero, crecimos con mi primo Sebastián Paul, también otro hombre ligado a Curicó Unido desde siempre. Crecimos escuchando las historias gloriosas de Curicó Unido en los años 80, en esas conversaciones, en esos asados de cuando éramos chicos y nuestros papás, sus compadres, sus amigos conversaban de lo que había sido el Curicó Unido de los años 80, esas grandes campañas, Lucho Martínez, Pablo Elmo, grandes jugadores y grandes historias. Y en los años 90, después de procesos donde pasaron dirigentes y hubo malos manejos y robo de plata, hicieron pedra a Curicó Unido. Curicó Unido quedó en el suelo y vinieron unos años muy malos, que son los años 90, y en ese contexto donde nosotros empezamos a ir al estadio con Sebastián, 97, 98 o antes, y ahí empezamos a llegar al estadio. En ese tiempo no iba nadie al estadio, éramos unos pocos viendo los partidos en tercera, y ahí empezó el interés y la pasión que nunca más se tuvo. Esa sería la génesis de esta barra brava que tiene Curicó Unido, porque los marginales deberíamos catalogarlos dentro de las barras más importantes de Chile. Claro, o sea, Marginal es una hinchada tremenda y eso daría para un conversatorio en sí mismo, yo creo, porque Curicó Unido en sí ya es un tema gigante
que apasiona a mucha gente, somos muchos los que estamos detrás de esa pasión, pero lo importante es cómo el fútbol marca a Curicó. O sea, Curicó no se entiende sin fútbol. O sea, tenemos 4 equipos que han representado a la ciudad en el profesionalismo desde que estaba el Club de Deportes de Alianza en la década del 50, después vino el Licrú, un paso fugaz después del bádminton por Curicó, y después Curicó Unido, que logra al fin concretar el nombre de un club que tuviera el nombre de la ciudad y que representara la identidad de Curicó. Y bueno, todos sabemos también cuánto costó que Curicó Unido se consolidara y fuera lo que hoy día es, que es un club profesional, algo que la ciudad vino a tener recién hace unos pocos años, y eso también lo vamos a ir conversando y va a ir saliendo en esta conversación. Sí, ahí hay harta particularidad que tiene este club, que se mantiene como club y que se resiste a estos cambios de formato y de identidad que tenemos, que tiene la ciudad respecto a esta navegación del club desde esas canchas de tercera división a lograr hoy día estar en la primera a tener un ex dirigente que está postulando a la NFP. No sé si habrá otro club que tenga una historia así con tantas puntas en su historia, en su paso. Claro. Nacional, me refiero yo. Claro, mira, lo particular es que en el fondo hay varias ciudades que han tenido varios intentos por alcanzar como el profesionalismo y consolidar clubes. La mayoría fracasó por distintos motivos. Hay que pensar que también el fútbol en esos tiempos, hasta hace muy poco, era lo que Edgardo Marín denominaba clubes rentados, clubes donde se les comienza a dar un estipendio a los jugadores para que jueguen por el club y no jueguen en varias ligas o con varios, para que no se lesionen, para que tengan como esta exclusividad. Pero cuando hablamos de la historia de Luis Cruz Martínez, que por ejemplo del año 62 al 66, su época profesional, hablamos de clubes rentados, no clubes profesionales, con lógica completamente amateur, y en este caso representando a este club que es el gran decano del fútbol curicano, el Luis Cruz Martínez, un club nacido en el 1905, y con todo lo que ello conlleva para la identidad de Curicó. A ver, perdón, deja de tenerme. ¿En 1905 me estás diciendo? Exacto, el año de fundación del Deportivo Luis Cruz Martínez. Estamos hablando 7 años antes de que se erigiera aquí en la Alameda el monumento del Cruz Martínez. Estamos hablando que, no sé, 10 años más o menos de que se produjera la muerte de Luis Cruz Martínez. O sea, nace casi con Luis Cruz Martínez. Claro, el club ¿fueron contemporáneos? O sea, el club nace en esa época, pero lo que tenemos que aclarar ahí es que recién siempre fue un club amateur, y recién es en el año 1962 donde el club se toma la decisión de hacerlo profesional y de llenar un cupo en lo que en ese tiempo era la segunda división o llamado ascenso. Tenemos una pequeña presentación que tengo preparada, no sé si la podemos comenzar a mostrar. Vamos a ir desarrollando primero. Ya. Vamos a ir desarrollando un poquito esta... A mí me interesó, y te lo digo desde ya, me interesó mucho eso de que esto parte en 1905. Claro. Yo me estoy imaginando que los jugadores de ese entonces o eran hijos o eran contemporáneos de Luis Cruz Martínez. Claro, pero mira, en la presentación vamos a ir un poquito sobre lo que... Mira, si podemos ir a la portada nuevamente, ahí me ayudan en la lámina anterior, para situar un poco el contexto. Ahí estamos, el fútbol en la identidad curicana, la historia del Deportivo Luis Cruz Martínez. Entonces, el gran decano, el gran club que tiene la ciudad, que nace en la Plaza Luis Cruz Martínez de Curicó,
que como sabrán es la que está al frente de la plaza de la iglesia de San Francisco y que en general los curicanos llamamos la Plaza San Francisco, los jóvenes la San Pancho. Esa es la Plaza Luis Cruz Martínez y es el lugar donde se genera este club en 1905 bajo el anhelo de entregar oportunidades de desarrollo a la muchachada, dicen las crónicas de la época del diario que revisamos, diario La Prensa de la época, darle oportunidades de desarrollo, de deporte, esparcimiento a la muchachada de Curicó de esos años. Esa es la historia amateur que comienza con este club, pero el periodo de estudio que yo hago es cuando este club toma el cupo de Curicó para poder estar en el profesionalismo y está entre el 1962 y el 1966 hasta que desciende. Importante precisar que el Club de Deportes de Alianza representó a Curicó entre el año 1954 y 1960. Desciende e inmediatamente la ciudad empieza a buscar el anhelo de volver. En el fondo se genera un gran consenso de que Curicó no podía estar sin fútbol profesional, que se había perdido un espacio de esparcimiento importante de la comunidad curicana, y es así como empiezan los esfuerzos para lograr recién el año 62 concretar el retorno al profesionalismo, y ahí con el Luis Cruz. Vamos a la lámina que sigue. Bueno, para contextualizar un poco, la investigación es una tesis universitaria y básicamente lo que buscó en su momento, lo que busca es como abordar el tema de la identidad y el fenómeno del fútbol desde la cultura popular. Es decir, los clubes, que muchas veces el fútbol ha sido mal mirado también por ciertos sectores de la academia o por ciertos sectores como esto del opio del pueblo, qué sé yo, pero al final es la expresión más democrática de un pueblo, porque es el lugar donde se reúnen transversalmente todos los sectores de la sociedad y tiene una importancia tremenda, sobre todo en ciudades como Curicó o cualquier otra ciudad media o pequeña, donde el único representante deportivo profesional de la ciudad pasa a ser el club. Es decir, es el tema de conversación, es el tema que está en la opinión pública, es cómo cambia la ciudad cuando el equipo juega, es cómo cambia el equipo, el estado de ánimo de la ciudad cuando el equipo asciende, cuando el equipo desciende, etc. Entonces, ahí hay una frase de Eduardo Santa Cruz, que es un investigador que también es muy destacado en el ámbito del fútbol y la identidad en Chile, y que también fue el profesor que guió mi tesis, afortunadamente, entonces él maneja muy, muy bien este tema. Y ahí hicimos, él dice, un factor clave que está en la base de las representaciones de cualquier tipo, el hecho de que los clubes deportivos son organismos análogos a otros de carácter sindical, vecinal, etc. Se constituyeron como asociaciones voluntarias surgidas de la base social y la vida cotidiana de pequeños grupos, y aunque con el tiempo se hayan ido transformando en grandes instituciones profesionalizadas, siguen siendo propiedad de quien quiera integrarlo o seguirlo. Es decir, a diferencia de otros ámbitos de la sociedad, cuando la gente se pregunta por qué el fútbol genera esto, por qué es tan relevante, es porque en definitiva mueve masas, mueve a muchas personas, y en un club tú no necesitas nada para ingresar. Lo único que el fútbol necesitas tú es ir al estadio a ver al club y alentarlo. Y eso genera dentro ciertas lógicas identitarias a través del reconocimiento en el otro. Es decir, yo soy hincha de, al igual que el que está al lado mío, a diferencia de un otro, que ese otro es el rival que enfrentamos cada domingo. También se generan las rivalidades, pero para poder generar la rivalidad del otro, tiene que haber un yo, y ese yo es en comunidad, es social, es junto al otro. Entonces, en las regiones y en el fútbol en provincia se da todavía el fenómeno que a nosotros nos encanta. En Curicó sabemos dónde uno se sienta desde siempre. Sabemos dónde se sienta el viejito tanto, la señora tanto, el amigo tanto. Todos nos sentamos en el mismo lugar sagradamente cada domingo y se genera ahí también una idea como una especie de mito, que es esta manera de acompañarnos y de estar cada fin de semana. Perdón que interrumpa, eso no es que tú tengas reservado un número ni que haya algún título que te haga dueño de ese espacio. Es la costumbre y es el respeto por el otro también, ¿o no? Exacto, es el sentimiento de comunidad. En el fondo, nosotros vamos a alentar un equipo, pero es porque detrás hay una representación, hay un emblema, hay un escudo, hay una identidad, hay algo en común, que es la pasión que nos mueve por algo, tanto a mí como al que está al lado, y a todos los que están en ese estadio, a todos los que están en esa ciudad vibrando, y que a lo mejor ni siquiera hacen el rito de ir al estadio,
pero son miles de personas conectadas a lo que ocurre. Entonces, eso es lo maravilloso que tiene el fútbol, que hace que las personas que amamos el deporte, que nos gusta el fútbol, estamos desde el día lunes, desde que termina el pitazo del partido, estamos ansiosos porque llegue el próximo partido. Entonces, siempre preocupados, qué cambios, qué esquema táctico, qué jugador va a llegar, qué jugador se va a ir. Entonces, es muy potente lo que los clubes generan, y especialmente lo que generan en comunas o en provincias pequeñas. Y eso es también lo que vamos a ir viendo con el caso de Luis Cruz, en una provincia que no tenía más de 35.000 habitantes de la época. Uno revisa, por ejemplo, los niveles de asistencia al estadio, los promedios de los 5 años que este club estuvo, de personas controladas. Y bien sabemos que en ese tiempo al estadio entraba cualquiera, porque no estaba ni siquiera con cierre adecuado. El promedio siempre fue entre 2.000 y 3.000 personas, que es hoy lo que lleva aproximadamente Curicó Unido al estadio, en promedio. Y estamos hablando de una comuna que era mucho, mucho más chica. Sí, no podemos una ciudad, básicamente una ciudad que era muy pequeña, y que se ha mantenido la misma asistencia desde entonces hasta ahora. O sea, es que si lo hablamos en proporción a la población, la asistencia que tenía Luis Cruz era mucho mayor de la que hoy día tiene incluso el Curi. Y eso es también lo que en algún momento me motivó, porque habíamos crecido con la historia de este club llamado Luis Cruz Martínez, que había estado en Curicó, que había ganado la Copa Chile el 62, y nos contaban la historia, pero no sabíamos mucho. Entonces ahí fue donde nace la idea de investigar este tema, y también de ver cómo se conectaba con la identidad de esos años y con los fenómenos políticos, sociales y económicos que vivía el Curicó de esos años. Entonces esta investigación busca un poco investigar el impulso de estos clubes amateurs en la práctica y consolidación del fútbol como deporte masivo y popular. Ahí, como dice la imagen, abordar el fenómeno social generado, la construcción de identidad, los valores, rescatar la historia y articulación del club con la ciudad mediante entrevistas y revisión bibliográfica. El foco es, se hicieron alrededor de 17 entrevistas con ex dirigentes, ex jugadores. Entonces la idea era un relato donde hablaran los propios protagonistas y además hizo una revisión de los diarios de todo ese periodo estudiado, tanto de el 1905, cuando se crea el club amateur, como después ese breve espacio de creación, y después todo lo que fue el Luis Cruz profesional en esos 5 años, del 62 al 66. Y finalmente la hipótesis es situar al club como un eje fundamental de la articulación de la identidad curicana, profundizando de qué manera esta se genera y a través de la vinculación del club con los diferentes actores. Cómo se vincula el club en ese tiempo y con esas condiciones con la comunidad, con la emergencia de ídolos locales, cómo se relaciona con los distintos sectores productivos de la ciudad, el papel de los medios, entre otros temas. Vamos a la siguiente imagen. Aquí. Entonces, ahí decimos, para la ciudad de Curicó existió un club que significó más deudas que activos, pero que estableció un antes y un después en términos de representación e identidad. Ahí, ¿cómo se financiaba esto? Es que eso es lo que investigando es entretenido, porque en el fondo no se financia. O sea, hoy, no sé, por ejemplo, el caso de Curicó Unido como concepto de, si bien es corporación, pero tiene manejos que son de empresa, como el fútbol hoy día profesional. Curicó hoy en día recibe grandes sumas de dinero por el tema de la televisión, por el tema de sponsor y otro, y es un club que se puede mantener. Hablar de que un club se pudiera mantener en esos años era imposible, o sea, nos daba para cubrir los gastos que tenía un club, no tenían los ingresos suficientes y un club era gasto. Entonces, todas las experiencias de fútbol en Curicó terminaban siempre con problemas financieros, que fue lo que le pasó al Deportivo Alianza cuando estuvo en los 50, lo que le pasó a Luis Cruz, lo que le pasó seguramente al bádminton, que no es mi ámbito que lo haya estudiado, y es lo que pasó sin lugar a dudas con Curicó Unido en toda su historia. Siempre tuvo problemas de plata, siempre tuvo periodos de baches financieros y económicos, y siempre los que levantaron al club y lo mantuvieron, y eso también lo contrastamos con las personas que entrevistamos, fue la clase popular, la clase media curicana, no los sectores acomodados. Ahí hay un fenómeno que se repite en todas estas actividades que son las actividades del alma en el fondo, porque lo que cultivan es espíritu, alma y pertenencia. La cultura también o sea, todas las actividades culturales y las profesiones culturales adolecen del mismo problema, el problema financiero. ¿Quién financia? Porque nunca va a ser una actividad de índole cultural, va a ser autofinanciada. Esto no es un negocio, y como no puede ser un negocio, hay que sacar plata y poner plata, porque no
las entradas no alcanzan, tú no puedes, o sea, tanto el fútbol que uno ve que es una empresa y que se busca que se maneje como una empresa y que sea autosustentable y que rente y que tenga accionistas y que ahí saquemos dinero como se está trabajando hoy día, pero que va en contra a lo mejor de esta sensación, de esta mística de colaboración y de colectividad. Pasa lo mismo en el área cultural y en el área de las artes, en donde nunca el teatro ha sido sustentable, nunca ha sido sustentable el cine, salvo que sea comercial, y así podemos enumerar la danza, todas estas actividades culturales, y en donde aquí el fútbol, como lo estás mostrando tú, funciona bajo las mismas lógicas y alguien tiene que destinar fondos para que estas actividades puedan subsistir. Claro, totalmente. Y claro, y también tiene que ver un poco con los sectores, con los énfasis que uno coloca. Entonces ahí ya da para un tema para largo. O sea, la importancia del deporte para la vida sana y para el desarrollo de los seres humanos es algo innegable. Entonces, es algo que va mucho más allá del deporte, o sea, del fútbol. Hay una conciencia de que es relevante el deporte. Ojalá también, esto empujado obviamente por la profesionalización de los deportes, pero imagínate el tema del que tú hablas de la cultura. Es completamente necesaria y urgente para una formación integral, pero los énfasis no están absolutamente puestos en eso. Entonces es algo como lo que no es comercial no se hace. Y ahí es donde también como sociedad tenemos que cuestionarnos un montón de cosas y obviamente de los énfasis que le damos a determinados temas. El tema del deporte y lo relevante ahí es cómo se empuja desde abajo, es decir, cómo el deporte logra, tiene esa capacidad de ser masivo porque es muy transversal y porque cualquiera puede entrar. Entonces, el efecto de lo que generó el Luis Cruz en la comunidad curicana y lo que genera Curicó en la ciudad es algo que es social. Entonces, el error es pensar el deporte o el fútbol como una empresa o como un negocio, cuando eso es social. Mueve la vida de miles de personas que están preocupados de lo que le ocurre a ese club en particular. Entonces, no es lo mismo que una empresa. Démosle con la siguiente imagen para ir avanzando y que también tengamos tiempo por si hay preguntas de la gente. Un club popular y curicano, ¿qué había pasado con allá hay una declaración de Eduardo Schneider que lo entrevistamos, que fue tesorero del Deportivo Luis Cruz, y él dice, el nombre del héroe era lo más representativo, era lo que era transversal, y de alguna, no era un club exitoso en la competencia local amateur, sin embargo sí generaba una simpatía común en la gente. Entonces, ahí en el fondo es importante porque Luis Cruz es la figura del gran héroe curicano, o sea, la gran figura transversal, este héroe en la batalla de la Concepción, y de alguna manera también cuando ocurre el tema de la debacle del Deportivo Alianza, ¿sí? Empiezan a pensar qué podemos en el fondo hacer. Alianza se fue al descenso, ¿cómo logramos recuperar el lugar que tenemos en el profesionalismo? Entonces empiezan a discutir y dicen, ¿qué club podemos proponer para que jueguen el ascenso ahora que bajó el Alianza? Y ahí dicen, pero Luis Cruz está fundado desde el 1905 y es la figura que representa al gran héroe curicano, del cual tenemos nombres de calles, nombres de poblaciones, el héroe curicano muerto en la batalla de la Concepción, y es una figura transversal. Y además también lo que tenía era que el Club de Deportes de Alianza era más asociado a los estratos más altos. Como era un club que había sido creado por los empresarios españoles de la zona, era más vinculado al poder económico de los comerciantes españoles más que del pueblo de regambre más popular. En cambio, Luis Cruz era la figura del club de medio pelo, medio para abajo, y eso generó que tuviese una adhesión tan grande en la gente. En ese entonces existía el 21 de mayo, ¿no es cierto? Sí. Si no me equivoco, igual se menciona más adelante. Démosle con la siguiente imagen. Ahí hay una utilización marquetera, entonces, un poco de tratar de rescatar este club, sacarlo de ahí de los barriales para levantarlo un poco y justamente para llevar más gente al estadio y hacer esta... ¿había alguna conciencia de lo que se estaba haciendo?
Mira, igual es importante decir que, a diferencia de lo que algunos creen, ya desde ese año se planteaba desde el año 61 la necesidad de crear un Curicó unido. Y ya se habla, en las crónicas de ese tiempo, el diario La Prensa, ya se habla de crear un Curicó unido. Es decir, el próximo club que representa a Curicó tiene que tener el nombre de la ciudad, porque eso le va a dar identidad y va a hacer que todos nos subamos al carro. También recordemos que está en plena marcha el proyecto desarrollista, gobiernos con gran énfasis en las obras públicas, en hacer grandes inversiones, en ejecutar inversiones, no en especulación financiera y todo lo que mueve hoy día la economía. Hablamos de inversión directa, movilizar las ciudades y hacerlas crecer. Entonces, bajo ese esquema, Curicó también en las crónicas de toda esa época dice, Curicó como ciudad que está avanzando tiene que ser capaz de tener un club en el profesionalismo y que lo sepamos mantener como ciudad. Todos nos tenemos que subir a este carro y tenemos que colocar a Curicó en las diarios, ponerlo en que nos conozcan y que sea el representativo de nuestra ciudad. Entonces, el nombre de Curicó Unido ya aparece, pero se opta por el Luis Cruz porque obviamente era el club, había que hacer presentaciones ante la asociación de fútbol de la época, entonces tenía que ser un club que ya tuviese historia, que tuviese un estadio, ahí presentan el estadio La Granja, inflan la cifra de asistentes que podía albergar, pero ellos hacen una presentación de una carpeta y por eso se decide Luis Cruz. Pero ya estaba hace mucho tiempo la idea de un Curicó Unido o Unión Curicó. El estadio de La Granja, hay que reconocer que esa fue una compra que se hizo también a mediados del siglo pasado ya, ¿no es cierto? Sí, que era de toda esta hacienda o fundo, La Granja que existía ahí, en el camino al Volvo. Y otra cosa que, que lo podemos ir más o menos emparejando con la historia, si nosotros miramos la arquitectura de Curicó, en el Damero, nos vamos a encontrar con muchas construcciones que hoy día que son el patrimonio que tenemos que rescatar hoy día, que son de ese periodo 1952, 1955 hasta 1968, 70, que son casi todas las casas que nosotros tenemos hoy día en pie en el Damero y que son construcciones con arquitectura, que están todas estas construcciones modernas, como el edificio de la Zapatería El Negro, está el edificio San Martín, o sea, Curicó estaba surgiendo en ese entonces bastante notoriamente en la forma como se estaba presentando. Si bien la plaza, para ir contextualizando, esto para de cómo uno puede ir observando cambios que han habido, la misma estación de ferrocarriles, nosotros tenemos las imágenes de una estación de CO y esa más o menos coincide con el municipio, que son también de años fines de los 40, 50 hacia adelante. Entonces venía un ascenso bastante importante en el desarrollo de la ciudad. Entonces se inserta también en ese mismo momento de desarrollo. Claro, y también eso lo corrobora el hecho de que tiene un gran apoyo desde el sectores, por ejemplo, de los comerciantes. Los pequeños comerciantes están todos como todos se suben al carro, todos se ponen desde lo que pueden, se hacen campañas. Más adelante vamos a ver algunas fotos incluso también de las campañas de recolección de fondos que se hacían en ese tiempo, que eran muy comunitarias. Entonces, de alguna manera se suman. Lo que sí las crónicas de esa época ya dicen es que los industriales, ellos hablan de los industriales o los que ya tenían gran capital, no se colocaban. Entonces, los que de alguna manera era el pequeño y mediano empresario curicano, algunos comercios puntuales que hacían donaciones, se colocaban. Y también la ciudadanía, a través de campañas de donación, de alcancías, qué sé yo, eran los que sustentaban económicamente a este club. Y siempre las crónicas hablan de cómo el gran empresario o el industrial no se colocaba con este club que se estaba tratando de levantar. En la imagen que estamos viendo, para ir avanzando y ojalá ver esto más rápido por si hay dudas de la gente. Ahí se coloca una crónica de la época escrita por Carlos Pozo, que fue reportero de Radio Deportes Condel, del Radio Condel y del diario La Prensa, muchos lo recordarán. Ahí hace una crónica Juan Antonio Baum, que era como el gran jugador que llegó el año 62, como la gran figura de este equipo. Sigamos avanzando. Las copuchas son inspiradas en los clásicos universitarios que tenían representaciones artísticas. Entonces, ahí hay un gran personaje de la vida curicana, falleció hace algunos años, gran amigo,
le hice las entrevistas para esta tesis y terminamos de grandes amigos con Sergio Canilla González, un personaje de Curicó, y ahí, por ejemplo, una foto de la copucha El Quijote de la Cancha. Entonces ustedes se imaginarán en abril del año 62 a el amigo Canilla metiendo ahí ahí él cuenta en lo que pueden leer los amigos que están siguiendo la transmisión, cómo meten a un burrito a la cancha y hacen una representación en medio del estadio del Quijote de la Mancha con este nombre, y la copucha era básicamente tirar bromas sobre la vida social curicana, ¿ya? Ventilar los cagüines, criticar a las autoridades políticas, criticar el reloj de la plaza que no se había arreglado, y hacer una serie de alusiones. Era como el espacio de tirar el rollo, diríamos, y de generar mucha risa y mucha broma en una ciudad de 30.000 personas donde prácticamente todos se conocían. Las bufonadas está, que eso se perdió, eso se ha ido perdiendo. Bueno, ahora la comunicación viene por otras vías, pero claro, había una canción que se llamaba La Copucha, y yo creo que debe haber quizás nacido de aquí mismo, de estas prácticas, debe haber sido de muchos clubes y de todos estos espectáculos deportivos que antes tenían un momento de esparcimiento. Antes del duelo. Claro, totalmente, porque la idea era un poco también soltar a la gente y un poco el sentido de comunidad. Por eso te digo que lo importante imagínate en ese tiempo esto, en otra ocasión hicieron el cosmonauta no sé cuánto, que fue una historia que me contaba Canilla, habían hecho como una nave espacial, se habían disfrazado como astronautas, entonces imagínate que estaba también el tema de espacial, el tema de la Guerra Fría, entonces hicieron toda una representación, metían animales, entonces un montón de historias muy entretenidas, y de cómo esta gente hacía desinteresadamente estos shows artísticos y también el sentido comunitario. Aquí nadie cobraba por nada, todo se hacía a puro pulso, y de hecho todas estas personas que aparecen acá en las fotos son las mismas que cobraban rifas, que salían a hacer una serie de cosas para poder financiar al club. Sigamos avanzando. El sentido colaborativo, ahí hay la campaña Lo que a usted no le sirva, le servirá al Screw, que se colocaba una camioneta y por radio se hacía una campaña por Radio Condel. ¿Quién tiene algo para donar? Yo tengo para donar cartones, yo tengo para donar vidrio, yo tengo para donar un sillón viejo. Y partían en la camioneta los mismos dirigentes a recoger estas cosas y luego venderlas como en unas ventas populares que hacían sobre productos. Después, ahí en la foto se ve, por ejemplo, una donación, una alcancía ubicada en pleno centro de Curicó, donde hay un barril como alcancía y la gente tenía que depositar moneda y billetes. Esas eran las maneras en que se financiaba el club de esa época. Sigamos avanzando. Esa mística que se generaba y esa sensación de comunidad en donde participaban todos y todos se sentían parte. Se extraña hoy día que todo es más frío y ya la entrada ni siquiera la voy a comprar en la boletería, sino que ya la llevo impresa o la llevo en el teléfono. Hay mucho del espectáculo que se ha ido perdiendo en función de que solo voy a ver el partido. Claro, totalmente. Y eso también está en la lógica, yo creo que ahí también vamos a ir redondeando después de la lógica social identitaria que tiene el fútbol, ¿ya? No, va mucho más allá del simple ejercicio de 11 pericos, como de repente dicen 11 pericos jugando a la pelota, que tanto llama la atención, y se sorprenderían de las cosas que se generan para los que no han ido a un estadio, lo que se genera dentro de un estadio, la química, la mística que se genera en esa acción colectiva de compartir ese espacio, de compartir ese sentimiento que te hace único. Entonces, no hay hincha que no diga que no hay nada más hermoso que ser hincha de un equipo, de su equipo. Él cree que su equipo es el mejor del universo y que no hay otro. Y yo creo que todos los hinchas del fútbol piensan eso y eso también es parte de la magia. Ahí aparece la importancia de la radio y el diario. Ahí Juan Osvaldo Farías, con quien entrevisté, gran personaje también de las comunicaciones en Curicó, profesor normalista, en esos años del programa Radio Deportes Condel de Radio Condel, programa que ya venía desde la época con otro nombre desde los años de la Alianza transmitiendo los partidos, y ahí cuenta, por ejemplo, que él tenía que llevar 500 metros de cable cuando iban a transmitir los partidos de visitantes, conseguir el teléfono de un vecino que viviera cerca del estadio para tirar estos 500 metros de cable, conectar, llamar a la radio, que de la radio llamaran para que no le cobraran a ella la llamada y ahí recién quedar en línea.
Entonces, a veces iban y no podían transmitir porque no les resultaba. A veces en Curicó cuando transmitían, tirar todo el cableado desde el estadio hasta la radio. Entonces son cosas que para uno en esta época sería completamente una locura. O sea, estamos haciendo un conversatorio yo en Santiago, tú en Curicó, y podríamos hacerlo estando en cualquier lugar del mundo. Entonces, ahí también hay lógicas muy, muy entretenidas de las historias que nos cuentan de la época. Entonces, básicamente, todo se cuenta a través del diario La Prensa y sus crónicas y a través de las historias de Radio Condel, que lamentablemente no hay archivo de todas esas grabaciones, y las que alcanzan a quedar son las que se acuerdan las personas de la época o algunas que aparecían en el diario. Eso es lo que está para poder revisarlo. Pero en directo no se grababa, no había recursos para grabar tampoco. Grabar era caro. A ver, avancemos otra más. Ahí recordarle a los amigos que estamos viendo el clásico de la amistad. Para quienes hayan sido parte de la historia de Luis Cruz en esos años, siempre se acuerdan con mucho cariño del clásico de la amistad. No debe haber es algo muy difícil que se dé en otros lugares. No sé si hay otras experiencias de hinchadas hermanas, pero es un fenómeno maravilloso. La historia es la cuenta Canilla bajo su mirada. Canilla es un gran contador de historia. Él me dice que el año 62, después de haber ganado la Copa Chile, el Luis Cruz, van a un partido a la Universidad Técnica en Santiago, jugaba con la Universidad Técnica, en el otro partido jugaba el SAU con Iberia. Entonces dicen, oye, apoyémonos entre las hinchadas, y se apoyan. El tema es que después esto empieza a crecer en que se hacían, la buena onda crece, en ese partido la crónica es muy entretenida, la hinchada del San Antonio era ruda en esos años, eran muchos de ellos estibadores, terminan enojados por un cobro contra el Luis Cruz, se meten a la cancha, le sacan la cresta, le pegan un combo al árbitro. Es una historia muy, muy divertida, divertida con la ese tiempo. Nace una hermandad que hace que cada vez que los curicanos iban a San Antonio se les recibía con sándwich de pescado frito y vino, y cuando ellos venían a Curicó se organizaba una gran junta, había un comité de recepción de los sanantoninos, se llenaba la pileta del mercado con Borgoña, con vino, y además se colocaba en la calle Mónica Donoso actual, grandes mesones con empanadas. Había comerciantes que donaban 1.000, 2.000 empanadas, y se hacía una recepción. Eso después fue creciendo al nivel de que ya se hacía donde hoy día se ubica la media luna de Curicó, en el Estadio La Granja, encarpado y con una gran fiesta bailable, cientos de personas. Hubo mucha gente que se casaron, gente que hicieron amistad, y unos padrinos de bautismo, una serie de historias, y ahí en la imagen se puede ver curicanos con no sé si alcanza a distinguir, pero un banderín de Luis Cruz, y están paseando por ahí por San Antonio, por la bahía, en botes que colocaban los hermanos de la ciudad de San Antonio. A ver, bueno, vamos a recordar a los amigos que a lo mejor han ido integrándose de a poco. Estamos con Rafael Andaur, hablando sobre esta mística del Curicó Unido desde su inicio, desde el Luis Cruz, y cómo se ha ido gestando hasta hoy día. Esta pasión por este equipo, por este club de fútbol profesional hoy día, y qué tan importante es este club para la identidad curicana. Dejen sus comentarios, vamos a estarlos leyendo enseguida y vamos a estar haciendo las preguntas a Rafael, a ver qué más nos tiene que decir. Fíjate esta foto, qué bella es. O sea, porque fíjate, son curicanos en Barranca, en este clásico de la hermandad. Mira la cantidad de gente y la cantidad de familia. O sea, cuántos niños, ahí se ven mujeres en brazos con niños, con niñas, adolescentes, jóvenes, pura familia. Y uno lee las crónicas de esos años y los tremendos banquetes y recepciones, todos hacían viajes en tren. Entonces la historia al detalle es maravillosa de cómo se genera una hermandad entre ciudades, que traspasa completamente el tema deportivo, o sea, completamente social. Eso también se mantiene en los años de Curicó Unido, incluso, los años 70, 80, y también cuando Curicó enfrenta a San Antonio Unido después de muchos años, en el año 2005, en la liguilla de ascenso, si no me equivoco, también se arma nuevamente un comité de recepción que esa vez hizo, obviamente, una recepción no tan
con tal jolgorio y tan grande como en esa época o lo que uno leyó, pero se hace una recepción a los amigos de San Antonio, que fueron recibidos con un discurso en el año 2005 en el peaje de Quinta, hasta el centro se ofreció una recepción y también después se hizo lo propio en San Antonio. Sigamos con la siguiente. Ahí está el LU campeón. Quizás la historia por la que todos conocen la historia de Luis Cruz es cuando gana el torneo de preparación, que es el símil de la Copa Chile del año 62, el año en que Chile organizaba la Copa Mundial de Fútbol. Imagínate este país pobre, tercermundista, con el sueño de estos grandes dirigentes que lograron, pese a toda la adversidad, traer un mundial a Chile, que es como una épica, una gloria si uno se fija en los recursos que había, no habían estadios, y se logró albergar un mundial. El EU campeón, ahí está un extracto de lo que escribió Julio Martínez, que en esos años firmaba como Jumar en las crónicas de la revista Estadio, y ahí cuenta la algarabía de estos 2.000 visitantes, imagínate, que visitaron, para que comparen un poco también, Curicó lo sigue mucha gente de visitante y cada vez que juega, pero también háganse la idea de que lo difícil que era viajar en ese tiempo, y que aún así 2.000 personas viajaron en tren hasta la estación Mapocho en ese tiempo, para luego caminar al Estadio Independencia y ver esta vuelta olímpica que nunca se pensó. Universidad Católica tenía un plantel un poco diezmado, obviamente, porque tenía figuras en la concentración para el Mundial, pero no deja de ser de que este equipo recién formado haya logrado, y de provincia y pequeño, haya logrado ganar la Copa Chile de ese año. El torneo de preparación. Es un triunfo tremendo, por lo que tú cuentas. Y claro, y uno se empieza a imaginar en momentos en donde el tren era el principal medio de transporte, la carretera era dos vías, una para allá y una para acá, los vehículos eran muy, muy escasos, los automóviles particulares eran muy, muy escasos, los viajes demoraban horas, o sea, era una hazaña llevar 2.000 personas a un estadio a ver un partido de fútbol. Es un tremendo logro, es súper significativo. Exacto. Y también imagínate que Canilla me contaba, por ejemplo, que para esa final se consiguieron entre 800 y 1.000 tortas curicanas y las llevaron al estadio y las repartieron entre la gente que estaba en el estadio. O sea, ese nivel de locura. Incluso el Canilla cuenta ahí que había jugadores de la selección con Riera viendo el partido y le fueron a entregar las tortas, ellos las recibieron, obviamente que no la iban a consumir porque estaban en la previa del Mundial, cuidándose de la alimentación y qué sé yo, pero partieron con 1.000 tortas y partieron en un jolgorio tremendo. Las crónicas cuentan la llegada con una gran fiesta en la Plaza de Armas, una recepción en la estación de trenes, luego una gran jolgorio y celebración en la Plaza de Armas, con miles de personas esperando este tren donde venían los miles de curicanos que habían ido a seguir a Luis Cruz y también el plantel campeón, en esta gran epopeya de haber dejado en el camino clubes tan importantes de esa época como la Unión Española y Wanderers, que se dejaron en el camino, y también ganar la Universidad Católica en esta verdadera épica del fútbol curicano, y el primer título como profesional, que podríamos llamarle profesional en ese tiempo, de este torneo de preparación, y que no volvería a repetirse sino hasta mucho tiempo después, cuando Curicó Unido es campeón de tercera división en el 2005, y después los éxitos que ya son casi un regalo divino, que es haber ganado 2 torneos de segunda y haber ascendido 2 veces a primera división. Y esperamos que vengan muchos títulos más. Démosle, sigamos. Eso está en el espíritu de los hinchas del Curi. Ahí, no sé si lo alcanzarán a ver las personas que nos están siguiendo, pero un poco para también reflejar un poco que cuando la gente ahora se queja de el todo tiempo pasado fue mejor, hoy día los jugadores juegan por plata, lo único que les importa es cambiar el auto, qué sé yo. Acá estamos en otra parada completamente, o sea, no estamos en otra parada, sino que el fútbol es mucho más rentado, como te digo, no es profesional, no ganan grandes sueldos, pero ya en esta crónica que escribe alguien con el seudónimo de A, bajo el título Los muchachos de antes, está escrita en el 64, ya se critica que en el fondo el fútbol profesional de alguna manera erosiona lo que generaba el fútbol amateur en los años, y ahí incluso nombra esos grandes encuentros, esos clásicos que habían entre el Wellington y la Alianza, entre el Condel con el 21 de mayo, ahí habla del Deportivo Carlos Condel,
y de toda esa historia. Ahora solo interesa la afición el fútbol profesionalizado, donde los jugadores se convierten en ídolos y hay que cuidarlos mucho, ya que valen millones. Entonces ya si hoy día muchos se quejan con eso del tiempo pasado fue mejor, ya en ese tiempo se hablaba también de que el fútbol profesional iba destruyendo un poco la lógica del amateurismo que tenía el fútbol en Curicó en esos años, con muchos duelos, mucha actividad, con muchos encuentros amateur por todos lados y por todos los barrios. ¿Estos futbolistas, estos jugadores, se dedicaban solamente al fútbol? Mira, algunos, porque obviamente los que venían de afuera o eran argentinos o jugadores externos venían con contratos que les permitían vivir solo de eso. Pero siempre los jugadores se quejaban de que los grandes sueldos para los que vienen de afuera y las migajas para los futbolistas curicanos. Entonces era como el eterno reclamo del curicano que le pagaban muy poco, que no les daba, tenían que pitutear y hacer otras pegas, y que el futbolista que venía de Santiago o era extranjero y hacía un buen contrato podía vivir del fútbol. Ciertamente no vivir como hoy en día, que un jugador de fútbol gana mucho más, gana millones, no gana, no todos, pero los jugadores al menos de primera división ganan sueldos que no se comparan con lo que era la lógica de ese tiempo. A ver, no sé si podemos avanzar a la que viene. Ahí se ve la última foto que se publicó en la prensa antes del descenso, año 66. Hay muchos años de historia ahí que por tiempo no alcanzamos a ver, quizá ver ojalá hayamos esperado haber visto como lo principal de lo que fue este tiempo. Y termino con la lámina que viene, que es una frase que dice Sacheri en una entrevista hace un par de años, si no me equivoco, dice: el fútbol es la identidad más estable que tenemos. Que tenemos los argentinos, la dice él, pero es perfecto asimilable a todo el mundo que ama el fútbol en cualquier parte del mundo. Es decir, en un mundo donde hay tantas identidades y cosas que cambiamos, por ejemplo, uno dice mi identidad política, que a veces cambia, va cambiando la sensibilidad política de las personas, va cambiando la identidad religiosa de las personas, la fe, la cercanía con ciertas cosas. En cambio, el fútbol es, dice él, lo que nunca se cambia. Uno desde el día que decide ser hincha de un club, se pone esa camiseta y no se la saca nunca más, y no va a haber nadie que te la saque. Y eso hace que en un mundo en un nido de incertidumbre como es el mundo hoy, más aún en estos contextos de pandemia, de locura, de cambios, de catarsis, el fútbol te da alguna estabilidad. Saber que cada domingo va a estar ahí con las personas que siempre compartes, disfrutando de esa experiencia maravillosa que es ver a tu club y de disfrutar del fútbol. ¿En qué está hoy el Curicó Unido? ¿Cómo va esa línea entre la hinchada y el club? ¿Cómo sigue siendo así de colaborativa o van por carriles separados? Mira, Curicó, al menos lo importante es que ha logrado como Curicó Unido mantenerse como corporación. Y ahí los hinchas, ante las amenazas por convertirlo en sociedad anónima, siempre han estado firmes. Tanto marginales, tanto el resto de la hinchada, y todos están súper atentos porque, al menos bajo mi percepción, le da todo un sentido diferente que seamos una corporación. No somos lo mismo que una empresa que nos viene a comprar cualquiera, no somos un club que lo puede comprar un consorcio mexicano. Tenemos el ejemplo de lo que, pese a la rivalidad deportiva, me da mucha pena lo que hicieron los argentinos con Ranger, que lo reventaron, un club centenario, lo destruyeron en términos deportivos, un club que siempre estuvo peleando cosas importantes. Las sociedades anónimas lo desvalorizaron, lo convirtieron en nada. Hoy día las sociedades anónimas han demostrado que lo único que hacen es blanquear dinero y traer jugadores para revalorizarlo y hacerle subir el precio. Y hemos visto muy pocos casos de clubes que a través de ese modelo hayan logrado, desde regiones de clubes, comillas, pequeños, logrado mejorar ostensiblemente o tener un cambio. Entonces yo creo que para la identidad curicana, que Curicó Unido sea una corporación y que sea de los hinchas, de quienes somos socios del club, le da un carácter y un orgullo que también nos hace ser muy particulares y tenerle un gran amor al club. Lo que yo creo que también un sector importante de los hinchas ve ahí con cierto recelo es que nos gustaría quizás un rol mucho más activo del club en lo social, mucho más conectado con la ciudadanía, con los problemas de su gente,
y porque los clubes, no, como te digo, no son lo mismo que una empresa cualquiera, tienen un efecto en la comunidad que se multiplica por miles y tienen que estar conectados con la gente que hace que sea posible ese club, estar conectados con sus problemas, con los problemas de la infancia, con los problemas de generar más actividad física, con cómo desarrollamos desarrollo para los jóvenes, cómo generamos oportunidades a través del deporte, a través de nuestras series menores, de nuestras series juveniles, pero más allá de lo deportivo, cómo generamos valores y principios para formar a los curicanos del mañana, o sea, a esas personas que entran a Curicó Unido a jugar a la pelota y transformarlos también en grandes ciudadanos y grandes personas. Actualmente, cuando está en el estadio, ¿se siente todavía esa misma mística? ¿Se vive o se va perdiendo un poco de acuerdo a cómo se comporta el equipo, si va arriba, si va abajo? Porque es una particularidad que tiene Curicó Unido, que da igual la posición que tenga, da lo mismo la campaña que tenga, no vemos nosotros, al menos los que no somos futboleros y que no estamos tan imbuidos dentro del club o dentro del estadio, esa crítica tan ácida que de repente los otros clubes mayores tienen con su equipo, con sus jugadores, que hace que uno de repente diga, chuta, aquí hay grandes diferencias. Curicó Unido, uno puede decir, los marginales vienen de cuando estaba en tercera división, o sea, era un club que perdía siempre. Exacto, es que la mística de alguna manera del hincha curicano, y ahí yo también hago el punto de que yo creo que todos los hinchas defendemos nuestro club y creemos que es lo máximo del mundo. Yo creo que todos los hinchas también somos así. Pero creo que la particularidad de Curicó Unido es que se cimenta sobre derrotas. Entonces, derrotas, problemas económicos, crisis, en los años 90, no sé, un club que tuvo buenas campañas en los años 80, en los 90 termina reventado por el tema de los desfalcos, termina en tercera jugando con 50 personas en el estadio. Yo me acuerdo de esa época, eran 50 personas lloviendo, viendo un partido de tercera división. Eran años precarios, pero el hincha siempre estuvo y siempre las personas acompañaron a Curicó, y en el caso de Curicó Unido la hinchada es fundamental también en eso y cómo se logró levantar al club y después de 15 años en tercera haber logrado salir de tercera y haber transformado Curicó en lo que es hoy, que es un club que tiene completamente distinto, que tiene cosas para ofrecer, que tiene un complejo deportivo y que tiene también una base social de socios muy pendiente de lo que ocurre y muy preocupada de lo que ocurre con Curicó Unido. Y eso también se traduce en las iniciativas que surgen desde los propios hinchas. En Curicó está la agrupación de socios del Curi, que genera encuentros de 18, de fin de año, en el complejo deportivo donde nos juntamos los socios. Han hecho una gran pega ahí las compañeras, los compañeros que están en eso. También hay un grupo ahí que está levantando el tema del fútbol femenino, tienen redes sociales, están levantando una mirada desde género, sacando ya el tema solo de los hombres. También las mujeres hacen fútbol, también las mujeres son claves en el funcionamiento del club. Entonces todas esas iniciativas de visibilizar a la mujer no nacen del club, sino que nacen de los propios hinchas a través de estas iniciativas, y te podría nombrar así varias más. Entonces eso también es lo que tiene el Curi de especial, que es su gente cimentada en la derrota, que alienta a su equipo sin importar los resultados, sin importar si gana o se pierde. Yo creo que mientras más se pierde, uno más se hace hincha el Curi. Y que está comprometida no tan solo con el club, sino está comprometida con la sociedad entera y participa en el hacer ciudad, en el fondo. Que esa es otra ventaja, y ahí tenemos en lo que nos hemos convergido en este último tiempo, en los cabildos, hemos convergido como también la hinchada se organiza en diferentes otras instancias sociales. Vamos a ir a los comentarios, tenemos muchos comentarios hoy día. Vamos con la María Antonieta Rojas González, que dice: Luis Cruz Martínez, Arturo Fernández Vial y General Velázquez son ejemplos de equipos de fútbol que llevan el nombre de veteranos de la Guerra del Pacífico, en honor a lo que hablábamos delante.
Olmedo nos decía recién que lo que habíamos también visto, que era el único equipo que somos corporación, o sea, no han caído todavía en los cantos de sirena de la sociedad anónima. Pero operan, obviamente, con las lógicas de una empresa. O sea, hoy día el equipo... Y los clubes también son, en una ciudad, ser no sé, pues dirigente de un club también es algo muy relevante. O sea, en Curicó Unido tiene una importancia trascendental en la ciudad. Entonces, lo que hace o no hace el club no pasa indiferente, es relevante. Entonces, tiene ahí mismo el ejemplo de, no sé, pues, el mismo Pablo Milad, presidente del club, después intendente. Ahora, como en el gobierno juegan a cambiarse la silla musical como si fuera un juego, ahora la NFP, y así triangulan. Entonces, el fútbol también tiene un componente político que ya es para otro capítulo en otras circunstancias, pero también es indudable que tiene un rol político y de uso político. Mucho comentario aquí. Roberto Orellana dice Lito Castro Martínez. Sí, otro hincha curicano también, el Lito. Los dos, fanáticos de Curicó Unido, deben estar disfrutando con estas historias también. Ya, ¿alguna anécdota que te quede, que en tu investigación haya recogido, alguna anécdota que uno diga, aparte de esta muy bonita, este torneo de la amistad con Deportes San Antonio que se perdió, y que Deportes San Antonio no sé si tiene algún equipo o persiste todavía el club como para seguir en contacto con esta relación de equipo hermano, amigo? Lo que pasa es que el San Antonio Unido sigue, pero está en otra división, entonces no se da para que se puedan seguir dando estos fenómenos. Se tendrían que haber seguido como disputando encuentros, y mientras eso no ocurra no vamos a saber si se genera de nuevo. Uno lo ve difícil también, porque hoy en día es un tiempo más de lo digital, de lo tecnológico, de las redes sociales, más que del contacto. O sea, y también porque había una época de personas dispuestas a generar esto. Imagínate hacer un comité de bienvenida donde se tiraban ideas de qué se podía hacer, donde había personas dedicadas, no sé, pues un mes antes a conversar con empresarios y autoridades políticas para conseguir determinadas cosas, para hacer actos, para conseguirse lugares. Entonces, es bonito también a través de esto, y hay un montón de historias que te quisiera transmitir y que por tiempo ya no pudieron ser abordadas ahora, pero que hablan de este romanticismo de provincia que se genera con este club, con esta historia, ese romanticismo de todos estos viajes comunitarios, de todas las cosas que se hacían. Hay muchas historias en los viajes en tren, cuando las personas iban meas borrachas y se caían, tenían que echar el tren atrás para devolverse a buscarlo. Hay una historia así, pensaban que la persona estaba poco más que muerta, se devolvieron no sé cuántos kilómetros y la persona estaba en una zarzamora, pasando la caña, tuvieron que volverse a buscarla. Está también una vez que van a San Antonio y las personas a cargo del tren también estaban borrachas, no quisieron manejar de vuelta, se llovieron los carros, los baños no quedaron abiertos. Hacía una tremenda historia, historias muy divertidas y muy sabrosas de cada uno de estos viajes y de lo que las personas se acordaban. Entonces, como la tesis está hecha desde los sujetos sociales, los protagonistas, hay mucha historia ahí entretenida que es lo que estamos trabajando con algunos amigos para transformar en una publicación y contar más sobre lo que fue la historia de Luis Cruz. Porque también está como dando vuelta las ganas de haber hecho esta investigación, que lamentablemente siempre por otras cosas y compromisos y otras cosas que uno hace, fue quedando ahí. Entonces ahora la idea de retomarlo y de poder publicarlo. Ese quedando ahí, ¿dónde quedó esa investigación? ¿Dónde está? ¿Está disponible? Es una tesis académica que, por el nombre que mencionaste al comienzo del programa, alguien podría buscar, y está, si no me equivoco, en el repositorio de tesis de la Universidad de Chile. Con el título la pueden encontrar y ahí está la tesis completa, y ahora lo que estamos trabajando en darle un formato
no académico, sino que un formato de fácil lectura, pensar en algún librito, que ahí vamos a estar próximamente informando, para que esto no quede solamente en eso y poder generar algo que la gente también pueda acceder a esta historia. Mucha gente de esos tiempos, que entrevisté, y mucha gente que a veces ha conocido esto me dice, pucha, me encantaría acceder a esto, leerlo, porque cuando he buscado no hay mucho, qué sé yo, y la idea es un poco que esto, poder ofrecérselo a la comunidad y que puedan acceder a este material. Cuando hablamos de Curicó Unido, hablamos de un equipo, hablamos de esta amistad, pero también hay rivalidades. ¿Cuál sería el equipo rival de hoy de Curicó Unido? Porque ya tuvimos Ranger, ya tuvimos Ñublense. ¿Cuál sería el rival, el clásico rival de hoy de Curicó Unido? Es complejo y es desde donde uno lo ve. Ya es bien subjetivo, pero yo creo que en base a cómo se dieron las cosas, yo creo que está el tema, la rivalidad deportiva de cuando Curicó por ahí en los años 80 le complicó la vida a Ñublense en algunos partidos, y después cuando también Curicó pierde esa final con Ñublense el 2004, se generan algunos problemas de violencia que hubo, pero independientes de esos hechos, creo que hay una rivalidad muy potente con Ñublense, en términos de la historia, de cómo son los partidos, de lo peleados que son. Y eso se remonta muy atrás. Y en términos de proximidad regional, obviamente que Rangers, porque también ahí hay un fenómeno de ciudad contra ciudad, que están cerca, y también ahí se dan ciertas lógicas identitarias bien particulares, con Talca capital, Curicó ciudad intermedia, pero que también bastante como relegada en términos de, que probablemente otras personas lo analizan en términos de desarrollo, pero como bien relegada en términos de proyectos, en términos de cosas. Siempre en un país muy centralista los recursos tienden a ir, las grandes obras y el desarrollo a ir a la capital regional. El tema del centralismo y la concentración del poder en Chile, que es una realidad. Entonces también se da eso de el desarrollo, el cómo veo al de al lado y cómo me veo yo, y eso también trasladado a la rivalidad de ciudad, que es entretenida, no tiene que ser porque violenta, sino que es como la rivalidad entre ciudades, y eso también enriquece el tema del deporte. Entonces yo diría que Ñublense, Rangers son los grandes clásicos, y pese a que la rivalidad con Ranger es gigante, yo mismo te aclaraba hace un rato que me da también tristeza ver, por ejemplo, lo que ha pasado con la Sociedad Anónima con Ranger. O sea, que hayan destruido, que le hayan hecho un gran daño a un club que tiene una gran historia, estas sociedades anónimas, que en realidad en la mayoría de los casos ha generado que los clubes queden peor de como estaban antes. Ranger tuvo momentos de gloria en los 80, que yo lo recuerdo. Oye, Claudio Palma dice que O'Higgins puede ser otro de los grandes rivales de Curicó Unido. Quizá también por estas proximidades vecinos, porque ya tenemos que San Fernando en su momento tuvo el club, déjame acordarme cómo se llamaba. ¿Quién, perdón? No te alcancé a escuchar. San Fernando tuvo un club de fútbol que en los 80, pero hoy día no existe. ¿Ah? ¿Colchagua? Colchagua ya no existe, parece. No, sí existe Colchagua. Sí, pero está como estuvo el Curi en los 90, por allá abajo. Claro, es que también, como por ejemplo los años en que Curicó estuvo en tercera en los 90, se generaron mucho clásico interregional. O sea, porque también por el formato de campeonato jugábamos no sé cuántos partidos en el año en el fondo, para que no tuviese grandes costos de esa división, como costaba mantener los equipos, se hacían un formato como interregional. Entonces, con Santa Cruz jugamos no sé cuántas veces, con Colchagua lo mismo. Entonces, prácticamente pasábamos jugando con Santa Cruz, con Colchagua y con General Velázquez, porque eran los equipos de las zonas que quedaban más cerca de Curicó. Entonces, ahí incluso Claudio lo coloca también, el General Velázquez estaba colocándolo. Y O'Higgins, creo que si bien ha habido una cierta rivalidad en los últimos años, no creo que dé aún para ser considerado un clásico.
Claudio es un gran estudioso ahí de estos temas, así que seguramente yo creo que a lo mejor él tiene algunos antecedentes históricos de que podría ser que O'Higgins fuera considerado clásico. Yo creo que hay una rivalidad importante, pero no hay una cantidad de hechos sostenidos en el tiempo como para poder afirmar que es una rivalidad ya como instalada. No así Ñublense, que vemos que cada vez que hay un partido ya se siente la tensión y que van generando... Sí, pues es como cuando juega con Ranger y con Ñublense, la ciudad se siente otra onda, ¿cachai? Como que uno sabe que algo pasa, más allá de que suba la dotación de carabinero y todo el cuento. O sea, uno sabe que hay un clásico y que pasa algo, y eso es lo entretenido también del deporte. Hoy día estamos viviendo una realidad que es bastante distinta a la que vivía el club hace unos años atrás. Se ha logrado invertir en infraestructura, logramos tener infraestructura deportiva cedida en el fondo en gran parte al uso del Club Curicó Unido, que vamos al Estadio de la Granja, que costó mucho y han sido campañas y campañas que tuvimos el medio estadio, que tenemos hitos como la galería más alta del mundo, en donde son particularidades que nos hacen curicanos, porque cuando se presenta un domingo un partido del índole que sea en la cancha del estadio, podemos ver inmediatamente en el Cerro Carlos Condel que ahí se congrega la otra hinchada, la que está fuera del estadio y que va a esa galería a hinchar desde esa altura a apoyar a este equipo, a ver este partido. ¿Qué pasa con este fenómeno? En la misma historia de Curicó, de Curicó Unido, la misma historia de Luis Cruz, está el tema de estos grandes como personas que se entregan a colaborar por el club a cambio de nada. O sea, hay un montón de ejemplos y de personas, pero yo obviamente que me acuerdo de la Edith Vélez, que es casi la mamá de Curicó, la mamá de los curicanos, la tía Edith siguiendo a Curicó desde toda la vida. Y lo de la tía Edith no solo desde Curicó Unido, o sea, sigue a Curicó Unido de toda su vida, pese a que esté complicada de salud, nunca para de ir al estadio, viaja a donde sea por Curicó, y eso venía desde Luis Cruz. Desde esos años ya estaba la tía Edith, la Edith Vélez Negrete, alentando a Luis Cruz, apoyando, haciendo rifas, estando encima. También el mismo caso de Hortensia Correa, la famosa Chiruca, de ahí del mercado municipal. También la Chiruca, que la entrevistamos también para esta investigación, también contaba como toda esta lógica de cooperativismo, de sentido comunitario que había en torno a este club. Y ella también lo ejemplificaba cuando decía, no, o sea, lo pueden cooperar las personas de mayor abolengo, de mayor dinero, pero los que están cuando el equipo le va bien o le va mal, los que no dejan de ir, los que no dejan de cooperar, los que no quieren que esto se termine, son siempre las clases medias o las clases populares, dice ella. Y en realidad eso es lo que pasa. Cuando yo te contaba lo de Curicó Unido en tercera, los que estaban eran los marginales, los que estaban eran me acuerdo, don Roberto Vázquez sentado ahí en la galería, siempre en el mismo lugar, hacia la zona de galería, de madera en ese tiempo, pegado a la parte del cerro, como a ese sector. Un montón de personas y de personajes que, aunque el equipo les fuera mal y no ganara ni un partido en la temporada, seguían yendo y seguían estando. Entonces, la gente más popular es la que ha construido la historia, en gran medida, la historia de los clubes curicanos, del deporte, y yo diría que también de los grandes hitos de la ciudad. Y por supuesto que también es muy romántico y muy especial que los curicanos tengamos el orgullo de tener la galería más alta del mundo. Porque además tenemos el Cerro Carlos Condel, pegado prácticamente al estadio, con cientos de personas viendo los partidos. Si tú vas, puedes perfectamente hacer un picnic y ver los partidos con una radio. Entonces eso también le da una cierta mística a este Cerro Condel, desde el que se puede ver cualquier punto de Curicó. Para los que les gusta la historia, hay ahí también algunos artículos de la evolución patrimonial de Curicó. Hay ahí un artículo de Pablo Roja y Andrés Roja sobre el tema del patrimonio, ven todo el tema de la evolución de Curicó durante el siglo XX. Y, por ejemplo, el cerro era en ese tiempo el límite
el límite de la ciudad. O sea, no había ninguna casa, estaban solo las cuadras principales de lo que es el eje de las 4 avenidas de Curicó, y ahí no existía más. Era solamente campo y granja, como lo dice el nombre del estadio. Y ahora verlo convertido como una galería más alta y donde se puede ver esta ciudad que ahora es gigante, muy grande, y en ese tiempo apenas... que fue espontánea, que nació espontánea y que después la formalizaron, pero nació espontánea, la gente se instalaba naturalmente ahí. Claro. Eso es una cosa. Y no sé, veíamos también la misma señora Edith, que fue reconocida como hija ilustre de Curicó, o sea, también por esta pasión, esta identidad con este club de fútbol, hace que una persona pueda adquirir ese título de hija ilustre basado en este club deportivo. ¿Hay alguna otra hechos que de repente uno como que lamenta, que quedan como que empañan un poco todo esta cosa comunitaria y que enalbora tanto el espíritu del curicano? Y podemos tener ahí el caso de los cajones de tomate y algunas incidentes que han ocurrido en el estadio el año pasado también. Dentro del estallido social se trató muy mal a la hinchada por los pendones que en ciertos momentos colocaron. ¿Qué pasa con este choque constante entre esta pasión del fútbol y de repente rayar un poco en el fanatismo? O en otros casos, la mala interpretación o la... No es mala interpretación, porque es una buena interpretación. Los hinchas se comprometen con una causa social, pero las autoridades consideran que eso es una falta de respeto y va contra el sentido del deporte. Dos focos y muy distintos, pero que pertenecen también a esta efervescencia social que tiene esta hinchada. O sea, en términos históricos, tú puedes ver que siempre el deporte ha sido utilizado con fines políticos, tanto por dictadores, por un montón de personalidades, el uso político del deporte desde siempre. Lo hizo Hitler con los Juegos Olímpicos, lo han hecho grandes dictadores y figuras, porque también el deporte permite una cercanía con la gente. O sea, el fenómeno de lo que genera el fútbol, no hay nada que lo genere. O sea, hoy en día no sé si en Curicó hay algo que logre que 4.000 personas o 5.000 personas o 8.000 personas llenen el estadio, algún evento. O sea, es donde más, la mayor masividad y donde más fervor y efervescencia genera algo identitario, que en este caso es Curicó Unido. Entonces, es un espacio y es una vitrina relevante. Entonces, también eso se presta para usos políticos, pero también respecto a lo que tú mencionas, por ejemplo, el mismo estallido social, ¿qué misión tiene el club con su hincha y con su gente? O sea, y eso también ya entra en las visiones que cada uno de nosotros puede tener. El fútbol es la gran vitrina para exponer lo que está pasando y para que los hinchas se expresen. Tú vas a coartar la libertad de expresión, te vas a poner de espaldas a los hinchas, como sucedió con hinchas que ni siquiera sin tener pruebas de que habían metido lienzo o que estaban en algo, le aplicaron un artículo y le impidieron entrar al estadio. Sí. Me acuerdo ahí de Rodrigo Berríos, un gran hincha y amigo, impedido de entrar al estadio solamente porque lo pillaron, ayudando a sacar un lienzo, que él no sabía ni siquiera qué lienzo era, sino que al terminar el partido sacándolo, y le aplicaron este artículo, le pasaron multa, pasó con otros hinchas también, y en el fondo, ¿coartar qué? O sea, ponerse de espalda a los hinchas cuando solamente se colocó un lienzo que decía que en Chile se viola, se mata y se tortura, que es la realidad, que es lo que pasó durante el estallido social y las violaciones a los derechos humanos. Entonces, ahí ya también pasa a hacer un tema que da para mucho más de largo. Al menos mi visión es que un club tiene que estar al servicio de su hincha, y sus hinchas tienen también el ejercicio de ejercer las medidas de libertad de expresión que ellos quieran. Si su club aplica las medidas totalitarias y ponerse del lado de las autoridades políticas y seguirle el juego a estas autoridades políticas que manejan la región, que manejan la provincia, que son autoridades que también son hinchas y socios del club, y se presta para todo este jueguito, yo lo encuentro bastante lamentable, pero creo que los hinchas de Curicó demuestran tener una tremenda entereza, y durante el estallido estuvieron
con cánticos, con respeto, con lienzos, con banderas negras, expresando lo que gran parte de la ciudadanía necesitaba expresar. O sea, lo que estaba ocurriendo en ese momento en Chile con las violaciones de los derechos humanos. Algo que no podemos tolerar ni ahora, ni ayer, ni nunca. Y es intolerable y ahí estamos todos de acuerdo y somos todos uno mismo. Mira, Mario Arturo Moya nos dice, mi papá era chofer de micro. Para los partidos de visita salía una micro de madrugada hacia el estadio. Adversario. La salida era fuera del restaurante Nuria. El Nuria estaba ahí en Calle Rodríguez. En esquina Mont, donde después tuvo la Viga Rodríguez. De la familia Maldonado, con la señora Nena a cargo. La barra adversaria nos recibía en sus casas y a la vuelta se correspondía a la recepción. Otro tipo de vida, acompañas a tu equipo y te reciben en su casa. Hoy imposible. Era lo que hablábamos delante, cómo se generaba esta mística. El Nuria fue un restaurante muy, muy popular que duró hasta fines de los 80 más o menos. Y que congregaba gran parte de la bohemia bonachona de ese entonces. En esa calle fuera del mercado, teníamos el Nuria ahí, estaba Santo Martín al frente, Guerra, estaba todo este comercio curicano que era de otro tiempo, que era muy colaborativo, pasaba en ese entonces, en esa parte. Claro, muy interesante ahí la historia que nos comenta Mario. Otro tiempo, parece de otra. Mario me dice, Mario Moyo me dice, no, el Nuria, el otro, el de la señora Nena Maldonado, ya, ese que todavía existe, Manao, ahí casi al llegar entre Carmen y Yungay. Claro, y también todos los comercios de esa época. En todas estas historias están ahí también la Casa Amarilla, las donaciones de los empresarios y comerciantes del momento, se nombran los lugares de fiesta que había en esa época, los restaurantes donde se juntaban. Había también ahí un restaurante, no me acuerdo en este momento el nombre exacto, donde hoy se ubica el Deportivo, que tenía otro nombre en ese tiempo, en esa cuadra, que era como... había también una vida bohemia importante, como mucho restaurante, mucho de juntarse, y también todas esas historias están ahí plasmadas. O sea, mucha vida social, mucha vida bohemia. El Deportivo sería como el restaurante que sigue conservando un poco esa mística, como como el bastión que nos va quedando de esa mística entre tertulia, deportiva, porque eso funciona así todo el año. Claro, sí, el Deportivo es un lugar que sigue manteniendo su mística, pero también se ha ido perdiendo. O sea, un montón de lugares de encuentro, no sé, pues el Dumbo en su momento, que estaba ahí que era como ya más cañero, más picada, llegando a Rodríguez con Camilo Enríquez por ahí. La picada de la señora Juanita, que no sé si todavía estará, porque después del terremoto creo que se cambió, se reubicó, que era donde con Canilla nos sentábamos a conversar estas mismas historias que se plasmaron acá con los parroquianos, como él le llamaba, su amigo. ¿La empanada de Arcomedo? Exacto, a comer empanadas, a comer churrasca, donde la Juanita, a tomar vino, su cañita de vino, conversar, jugar al macho, jugar a cualquier juego de mesa, echar la talla, te presentaban gente. Entonces yo alcancé de alguna manera a compartir con todos estos grandes personajes de la vida social curicana que todavía se siguen reuniendo, como en ese tiempo con Canilla nos juntábamos bien seguido a conversar. Y bueno, Canilla también, por supuesto, un gran personaje. Ahí por ahí en los comentarios yo lo mencionaba como una precursor de los clásicos de la amistad y como una persona incansable. O sea, ese hombre sí que tiene historias como va... Y en realidad tuvo su libro también, que afortunadamente antes de morir se publicó su libro con su historia. Entre ellos, gran parte del material que fue extraído de mi tesis por los editores, que habla también de cuando él, todas estas historias de la época de Luis Cruz, que ellos lo extraen también de la tesis y es parte de ese libro. Mira, Cristian Muñoz Arregada nos dice, el camello del poli me mandó castigado a hacer pasapelotas a la granja y me enamoré. Era ese camello.
No sé si se enamoró, si se enamoró del fútbol, del club. Se enamoró del Curi, po. Se Sí, enamoró. del Curi ahí, Cristian, claro, porque también está todo ese tema de, uno se acuerda toda la historia cuando uno lo llevaban al estadio en los 90, cuando alcanzó uno a ir con los papás, qué sé yo, el marcador de Fideo Suazo, ubicado en el sector norte, no, sur del estadio, no donde se encuentra ahora el marcador. Ese fue el marcador durante mucho tiempo del Estadio La Granja, antes que se cambiara al otro extremo. Y también La Granja, que es un lugar al que uno hace unos años iba y se colocaba a jugar en la cancha. Pues cuando el Curi estaba en tercera había cero control. Entonces uno iba, jugaba, hacía una pichanga con los amigos, te paseabas como Pedro por tu casa, por La Granja, por cualquier lugar, digamos. Ahora ya hay reja, es un estadio grande, entonces es todo distinto. Entonces, cuando yo me acuerdo también de mi infancia, son todas esas historias maravillosas está siempre eso hermoso que tiene Curicó de sus lugares, sus picadas, el polo, Cuchito, con los churros, las caminatas por la Alameda, cuando iba con los amigos al cerro, cuando jugaba y hacía deporte en el pasto que queda al medio del velódromo, cuando jugaba a tirarte por el velódromo con un cartón, cuando jugaba a la pelota en la granja, porque a nadie le importaba, pues si la cancha quedaba ahí abierta para el que quisiera entrar. Entonces, otra época, otro tiempo. Tenía el valor que tiene hoy día. Y tantos recuerdos sobre Curicó. También es importante ahí que algunos colocan en los comentarios que Curicó unió a su gente, no los dirigentes, también ahí en sintonía con lo que tú me estabas preguntando. Una cosa son las decisiones que toman los dirigentes como en las cúpulas y otra muy diferente el club. Y el club lo hacemos los hinchas. Y tiene mucha razón en el punto. Rafael, ha sido pero muy, muy entretenido. He aprendido montones. No, yo debo reconocerme que no hay muchas de las cosas del Club Curicó Unido que no conocía. Un trabajo interesantísimo. Esperemos que volver a vernos acá, quizás con otro tema de los otros temas que tú tocas. Agradecemos el nombre de Curicopedia, a los que nos están viendo, a los que han comentado, a nuestro director Víctor Navarro de Pinar, que tiene la gentileza de transmitirnos. Este capítulo, como los anteriores, están quedando en nuestra página de Facebook, también en YouTube, para que lo puedan buscar. Búsquenos como Curicopedia. Ahí está todo el material que hemos hecho en esta semana, y los que van a venir, los que siguen, son 12 capítulos de esta temporada, así que esperemos vernos el próximo miércoles. Muchas gracias, te dejo para que te despidas. Sí, bueno, agradecer la invitación de Curicopedia. Ha sido un diálogo, se pasó volando el tiempo. Espero haber podido condensar esta idea de mezclar lo que es Curicó, lo que es Luis Cruz Martínez en su época profesional, con la identidad, con el ser curicano, con ciertos valores, con ciertas ideas de cómo se construye la identidad curicana, esta curicanidad que le llamamos, que tenemos en particular los curicanos. Espero que haya sido de su agrado, y obviamente quedan muchas cosas ahí pendientes, pero ya habrá otra ocasión para abordarlo. Y también aprovechar también la instancia para hacer un recuerdo a Martín Marín, que era uno de los grandes personas que manejaba Victoria en Curicó, que falleció lamentablemente a raíz del COVID ahora, con más de 90 años. Él era hermano de mi abuelo Rafael Marín, por quien yo llevo también mi nombre, y recuerdo las grandes jornadas que tuvimos en su casa, allá cerca del sector de Los Aromos, cuando iba a visitarlo con su Victoria, con sus hijos, que también manejaron Victoria, parte de ese Curicó antiguo. Martín se formó manejando carrozas fúnebres cuando eran carrozas con caballos en la funeraria Galdames de esos años. Falleció lamentablemente por... En lo que después fue René León, ahí tenía un sitio con esa carroza que yo la vi en varias oportunidades. Exacto. Entonces, en esa carroza que estacionaba ahí en Los Aromos, me subí tantas veces a jugar, viví tantas cosas con él. Entonces, a raíz de todo esto que ha pasado, también se mezclan hartas emociones y recuerdos de cuando con mi abuelo lo visitábamos, y también las personas que manejaban Victorias, parte del Curicó que uno recuerda de niño, que alcanzó afortunadamente a ver algo de ese Curicó, y que nos acompaña toda esa identidad, todos esos recuerdos que construyen la identidad curicana. Así que también un abrazo grande para su familia, para sus seres queridos con esta pérdida. Muchas gracias por la invitación y un gran abrazo a todos los curicanos y curicanas. Muchas gracias a ti, gracias por venir.
Gracias a ustedes. Ya saben, este programa se da todos los días viernes. El próximo viernes tenemos otro capítulo muy interesante. Ya vamos a estar publicando el invitado, quién va a ser. Compartan, inviten, asistan. Todos los viernes a las 22 horas somos Conversaciones Patrimoniales con Curicopedia y Vinar. Nos vemos. Chao, chao. Vinar.cl, diseño y servicios. Contamos con tecnología de punta para el diseño y fabricación desde letreros volumétricos hasta galvanos, medallas y todo lo que tu imaginación requiera. Vinar.cl cuenta con tecnología láser y es el único con el servicio de router CNC en la provincia. Vinar.cl además presta servicio de cabina fotográfica y dron para videos. Contacto al +569 82 98 62 56 o en Vinar.cl. Vinar.cl, diseño y servicios, perfección al límite.